Hola, ¿qué tal? Ya está la ministra. Muy bien, muy bien. Le damos entonces la bienvenida a la doctora Marcela Lozardo y le otorgamos el uso de la palabra para que pueda exponer en torno al proyecto PE 104/20, la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, con asiento en Capital Federal y en las provincias. Eh, Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a las dos comisiones, honorable Senado. Bueno, el proyecto que hoy vengo a informar busca una transformación integral en la justicia federal con asiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en las provincias. Tiene un objetivo claro y concreto: que los ciudadanos reciban un servicio de justicia eficiente, eficaz, cercano, y que la respuesta a su conflicto social llegue en un plazo razonable. Es decir, un servicio de justicia que funcione. A su vez, para que esto se pueda cumplir, fue imprescindible brindar herramientas adecuadas para que los operadores de justicia lo puedan gestionar correctamente. Por este motivo es que tuvo en consideración todas las necesidades que se presentaron en cada uno de los ámbitos, en lo que este proyecto tiene incidencia. A partir de allí, y pensamos en las soluciones concretas para mejorar el sistema de administración de justicia. Este proyecto de ley consiste y contiene y somete a discusión parlamentaria tres dimensiones de la justicia federal de nuestro país: el fortalecimiento de la justicia penal federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el fortalecimiento de la justicia civil, comercial y contencioso administrativo federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el fortalecimiento de la justicia federal con asiento en las provincias. Así es como en el título primero, en lo que se refiere a la reconfiguración de la organización de la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el proyecto promueve la unificación de los fueros criminal y correccional federal con el penal económico, con el nacional penal económico, que pasará de ahí en más a denominarse Fuero Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De este modo se fusiona la competencia material de ambas jurisdicciones y se acopian las estructuras de todas sus instancias. El proyecto también, por un lado, interviene en las estructuras del Ministerio Público, de Fiscal y de la Defensa, porque es indispensable para enfrentar las necesidades que va a presentar y que presenta el nuevo fuero. Con todo, se advierte que la consolidación de este proyecto se cimienta sobre dos decisiones fundamentales y que deriven directamente las controversias más importantes respecto del funcionamiento de la justicia penal federal en la CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la transferencia total de las competencias penales en la ciudad. Y, por otro lado, la implementación del Código Procesal Penal Federal. El proyecto, además, contiene disposiciones relevantes para acompañar todas estas iniciativas mencionadas en los párrafos precedentes, y esto está en el capítulo cuarto. Concretamente, se prevé un mecanismo que es especial para llevar adelante con mayor celeridad todos los procesos y la transparencia de los concursos de los cargos que se van a crear. En el título segundo, respecto de la organización de la justicia federal no penal de la CABA, el proyecto fija una unificación del fuero que pasará a denominarse Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De este modo, se fusiona aquí la competencia material y se ensamblan las estructuras judiciales de todas las instancias. Tiene un título tercero. Por último, el proyecto avanza en el fortalecimiento de la justicia federal penal con asiento en las provincias de nuestro país, dividiendo así la competencia penal de la no penal, con excepción de los delitos y faltas electorales que van a permanecer asignadas a los juzgados que mantengan la Secretaría Electoral.
decisión de las competencias penales y no penales en las jurisdicciones provinciales debe entenderse como un pacto fundamental en miras a la implementación progresiva del sistema acusatorio en los distintos distritos de todo el país. En lo que concierne a los ministerios públicos, su dotación se robustece mediante la creación de cargos de fiscal, 85 y 23 cargos de defensores ante juzgados federales de primera instancia. Asimismo, se extiende toda la justicia federal las reglas de actuación previstas en la 27.146 en su artículo segundo, cristalizando los lineamientos que van a garantizar la independencia de los magistrados y la imparcialidad de los magistrados y de las magistradas. Se trata de un punto muy importante, puesto que se refiere a deficiencias del sistema en la administración de justicia y al objetivo central de toda reforma judicial democrática. En consonancia también se invita a la Corte Suprema de Justicia a que dicte códigos de ética según los lineamientos de las reglas de Bangalore, según la Organización de las Naciones Unidas. Finalmente, además de las definiciones y previsiones presupuestarias y modificaciones normativas, se destaca que resulta de autoridad de aplicación este Ministerio de Justicia de la Nación. Conforme a este primer esquema que he brindado, paso a explicar para que quede claro cada uno de los títulos. Consta de un primer título, como bien dije recién, que es la Justicia Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El primer capítulo, que es el fortalecimiento de la justicia penal federal, se refiere a la justicia penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en este punto se ocupa de unificar el fuero criminal y correccional federal con el nacional penal económico y ampliar su estructura. ¿Por qué? ¿Cuál es el diagnóstico que se hizo al realizar esta propuesta? Al respecto, se tuvo en consideración que el número de delitos en los que interviene la justicia federal han aumentado considerablemente. Lo mismo que la cantidad y la complejidad de los hechos. A esto se suma que la última reforma de la estructura se dio en comienzos del año 90, cuando eran 6 juzgados, pasaron a 12. La morosidad en el trámite de las causas, trámites regulados por un ordenamiento judicial que es vetusto, la sobrecarga de trabajo, los movimientos espasmódicos que se producen en ciertos casos, los mediáticamente relevantes, según la coyuntura política de cada momento. En esta última dirección, se tuvo en consideración la auditoría que en su momento realizó el Colegio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pedido del entonces presidente, el doctor Piedecasas, que era presidente del Consejo de la Magistratura, que informó el grave atraso y la morosidad en que se encontraban las causas de los juzgados federales, de los 12 juzgados federales. Las investigaciones duran plazos excesivos, duran años, estamos hablando de 10 años, 15 años, 20 años, 26 años. Y la realidad es que esto implica en muchos casos que la elevación de las causas a juicio se realicen en un momento tan lejano que el hecho ya no reúne ni las pruebas y muchas veces alcanza la prescripción y deriva en la prescripción de las mismas. Asimismo, es necesario que exista un mayor número de jueces, si se tiene en cuenta que la implementación del sistema acusatorio, cada decisión jurisdiccional va a requerir la presencia de un juez. Tampoco se está tomando una medida excepcional o coyuntural, sino que se está homogeneizando en esta ciudad con las demás jurisdicciones del resto del país, que ambos fueros se encuentran unificados. También se solucionarán muchos problemas de competencia que se presentan en los tribunales. Por ejemplo, cuando hay una investigación por delitos relacionados con estupefacientes en zona aduanera o próxima a ella, la competencia, que en todos los casos es federal, pasa a ser penal económico, considerando que se trata de un
contrabando de estupefacientes o en casos de lavado de dinero. Y la necesidad de determinar si hay un funcionario público, por ejemplo, si está imputado o no imputado, y eso lleva un expediente al penal económico, a la competencia de, por ejemplo, un penal federal. Y así pasan los años y así pasan los tiempos. La conducta imputada es la misma, pero la discusión de la competencia está dado por otros elementos concomitantes. Estas cuestiones respecto de qué juez debe intervenir nos demora y genera demoras innecesarias. Así perjudicamos la investigación, así perjudicamos la ciudadanía, porque la ciudadanía pierde la confianza, atenta contra el sistema general de la administración de justicia. Por eso, esta nueva estructura con la fusión queda de la siguiente manera. Quedan 23 jueces penales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque se unen los 12 jueces federales existentes de hoy con los 11 jueces penales económicos. Estos se fusionan. Al dividirse las secretarías, que en un momento se dividen las secretarías, se crean 46 juzgados total. Se crean 12 tribunales de juicio, quedan 12 tribunales de juicio, porque son 8 criminales, más 4 del penal económico, se fusionan también, y se crean 5 tribunales, nuevos tribunales de juicio, por lo tanto quedan 17 TOF, tribunales orales federales. Se unen queda una sola cámara de apelaciones con 4 salas, porque tomamos 2 salas de penal económico y 2 salas de la Cámara Federal. Existe lo que se llama la fusión. Esta propuesta tiene 2 momentos diferentes desde su inicio. En un momento, desde que se promulgue la ley, a los 30 días de vigencia de la ley, los 23 juzgados deben estar fusionados. Los juzgados del penal federal con los juzgados penal económico se fusionan. Estos 23, a los 30 días ya se fusionan. 12 criminal y 11. Continuarán, y esto quiero que quede bien claro, continuarán con las mismas causas. Todos, cada uno de sus fueros anteriores, y las nuevas causas serán sorteadas entre estos 23 juzgados. Lo mismo ocurre con los tribunales orales. Continuarán los tribunales orales con las mismas causas. A partir de ese plazo, las causas se sortean entre los 12 tribunales productos de la unificación. En un segundo momento, se separa una de las secretarías. Como cada uno tiene 2 secretarías, separamos una secretaría, ya que cuentan con 2, y cada uno pasa a integrar ese nuevo juzgado que se va a abrir. O sea, de los 23 juzgados que se van a abrir, que van a ser nuevos juzgados, la creación de los nuevos juzgados, la estructura de la secretaría es tomada y se crea el juzgado, o sea, el cargo de juez, y tomamos la estructura. Hay una segunda sección, esto es cómo se conforma, hay una segunda sección, que es causas en trámite. Las causas en trámite continúan ante el mismo juzgado, ante el mismo juez. Estos conservarán todas las causas a su cargo, aunque cuando una de las secretarías se separe, el juez continuará con sus causas, para ir formando la otra secretaría, el nuevo juzgado. Ya que pasa, como dije anteriormente, la estructura con sus recursos. Por ello, antes de crearse los juzgados nuevos, toda causa que se inicie se va a sortear entre esos 23. O sea, la iniciación de las nuevas causas es dentro de esos 23. Y a partir de la creación, cuando ya estén habilitados, ya tengamos el juez designado, recién ahí ellos van a empezar a recibir las nuevas causas para ir compensando, y van a recibir exclusivamente las causas por el término de un año. ¿Por qué por el término de un año? Para que vayan compensando con los otros que ya tienen las causas. Con esto, en este artículo, se garantiza el juez natural, porque no hay intervención alguna, ya que con las causas existentes quedan bajo el juez natural existente.
Lejos de ser cartulado, lo marco esto como una impunidad o una garantía de impunidad o de cambio de jueces y cambio de causas. Luego hay una tercera sección, el tema de las subrogancias. Acá se trata de ver cómo se van completando estos nuevos juzgados, estos 23 nuevos juzgados, cómo se completan. Existe cierta preocupación respecto a las demoras existentes en estos procesos de selección y designación de jueces. Por eso, mientras se sustancian los concursos, se prevé un régimen de subrogancias que se aparta de algunos puntos de la nueva ley, que es la 27439, que se va a aplicar en supletoria en el caso de que sea necesario, que busca una mayor transparencia en la designación transitoria de los magistrados, como también se va a tener en cuenta la expertise de ellos. Esa subrogancia será exclusiva para los actuales jueces nacionales en lo criminal y correccional. Se van a confeccionar las listas con los que quieran, porque esto es voluntario, aquellos que quieran ser subrogantes en estos 23 nuevos juzgados que se van, y se pone en cabeza de la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional, que es el Tribunal Superior del Fuero, la elaboración de ese listado. Listado para aquellos que quieran voluntariamente subrogar. De estos 23 juzgados que se crean. ¿Quiénes pueden integrar estas listas? ¿Quiénes registren? ¿Quiénes, mejor dicho, quiénes no pueden integrar estas listas? No van a poder integrar estas listas aquellos jueces que registren atrasos, que registren incumplimientos legales, quienes hayan manifestado, por ejemplo, su opinión, su expreso consentimiento porque querían ser transferidos y dieron su conformidad para ser transferidas al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma. Los subrogantes estos, confeccionados en la lista, son escogidos y van a pasar por el Consejo de la Magistratura. Necesitan ser votados por el 2/3 de los miembros presentes. Esto va a ser elevado al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo va a enviar al Honorable Senado. Aquí le van a tener que otorgar el acuerdo correspondiente. De esta manera, intervienen todos los órganos institucionales y todos los pasos y procesos institucionales que deben. Se crea una lista, tienen que estar en condiciones, se eleva la lista, se pasa al Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura debe aprobarlo, se pasa al Ejecutivo, pasa al Senado y ahí queda ese juez subrogante. Con una característica, ese juez subrogante no puede subrogar por más de un año. Como excepción, podría ser extendido por 6 meses. ¿Por qué? Porque en el mientras tanto hay que preparar el concurso con los procesos que corresponden legalmente vía Consejo de la Magistratura y se presentarán los jueces. Cuando ya estén habilitados los juzgados, se dirá, bueno, ya habilitados los juzgados y mientras los otros están subrogando, ellos empezarán a hacer el concurso. Relacionado con la forma de cobertura de los nuevos juzgados, hay normas complementarias, se introducen muchos criterios que permiten agilizar el procedimiento de concursos de los cargos, se establecen plazos que se deben cumplir y que en la actualidad no existe. Una característica, la forma que se va a examinar será oral, pública y versará sobre la resolución de los casos que tengan que ver también y conocimiento del Código Procesal Penal Federal. Todo el procedimiento que se venga haciendo va a ser filmado, grabado, con imagen, con soporte de imagen y sonido, se le va a dar difusión pública, está regido por principios de objetividad, por igualdad de oportunidades y de transparencia. En el caso del Consejo de la Magistratura, que realiza una entrevista personal, que todos sabemos que hay una parte del Consejo de la Magistratura, que es las oposiciones, el examen y la entrevista personal, que de manera a veces discrecional cambia el puntaje del concursante, porque muchas veces un concursante, por ejemplo, se puede sacar un 10 y resulta que después aparece último o aparece otro en mejor posición. Se establece un parámetro y ese parámetro es que no puede exceder la ponderación de factores y el valor que tenga esa entrevista personal
más del 15% del total. Se van a fijar plazos para la tramitación del concurso, para el envío de las ternas y para la decisión que el Poder Ejecutivo también tendremos plazo para que se cumpla y enviar los pliegos de los candidatos para que ustedes, honorable Senado, definan quiénes van a ser aquellos que van a ocupar estos cargos. Hay una sección cuarta, que es el Ministerio Público. Finalmente, la propuesta crea nuevos cargos de fiscales, crea 5 fiscalías generales para actuar en juicio, los fiscales de juicio, fiscales generales de juicio, crea 23 para actuar en los nuevos juzgados que se crean, porque estamos creando 23 juzgados, se van a crear 23 fiscales, crea defensores oficiales para actuar ante los tribunales orales y 8 para actuar ante los juzgados de la Cámara de Apelación. A su vez autoriza a la cabeza de los órganos para que puedan organizar, para que puedan gestionar de manera adecuada la estructura que dará el soporte a la actividad de esos nuevos magistrados y que lo organicen. Hay un segundo capítulo. Ese segundo capítulo es la implementación del Código Procesal Federal Penal en la Ciudad de Buenos Aires. Se establece un máximo de 2 años para implementar lo que se va a llevar a cabo, que llevará a cabo la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal en los juzgados federales, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es así que se va avanzando en una diagramación específica que es esencial para que se consolide un modelo nuevo de enjuiciamiento penal en uno de los distritos más relevantes de nuestro país. Se asienta sobre la base de la oralidad, la división de roles, teniendo en cuenta a las víctimas, la ampliación de las garantías constitucionales del proceso penal, la incorporación de resolución alternativa y resolución de conflictos y mecanismos para resolver los conflictos. Todo ello se orienta al sistema de la persecución pública a trabajar en las bases más sólidas para promover la celeridad, la transparencia y las investigaciones que sean más rápidas. Después está el capítulo de la transferencia de la totalidad de la competencia penal no federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta propuesta permite cumplir con una asignatura que tenemos pendiente, como es completar el mandato constitucional de la transferencia de competencias de la nación a la ciudad. Entre los aspectos más importantes de la transferencia es que también establecemos un plazo. En el término de 3 años se debe transferir las competencias penales a la ciudad autónoma, con el cargo de magistrados, las magistradas, funcionarios, empleados, que integran el fuero nacional en lo criminal y nacional en lo criminal y correccional, que hayan manifestado su voluntad de ser transferidos, muchos de ellos fueron manifestando su voluntad de ser transferidos del Poder Judicial de esa dirección, y con la correspondiente traspaso de las partidas presupuestarias. Todos aquellos que sean trasladados van a mantener los derechos adquiridos. Esto significa su jubilación, su remuneración, su antigüedad. No se le va a modificar los derechos adquiridos. Este es un tema muy importante. Por otro lado, hay otras medidas fundamentales en este sentido. El proyecto establece que el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, se abstendrá de llamar a concurso en esos cargos vacantes o que en el futuro vayan quedando vacantes, correspondiente a esa justicia penal nacional. A su vez, con la debida autorización a la Corte Suprema de Justicia, aquellos órganos que se encuentren vacantes o que queden vacantes van a ir siendo retirados del sorteo, lógicamente, para la asignación de causas. Finalmente, una vez terminadas todas las causas existentes, cada uno de ellos se procederá a su disolución y los empleados y aquellos que estén van a ser reasignados. Luego tenemos el título segundo, que es la justicia civil, comercial, contencioso administrativo federal con asiento a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como se ve el proyecto y como tiene toda una homogeneidad el proyecto,
propone volver al modelo de organización judicial anterior, estrictamente en materia civil y comercial federal, y esta decisión encuentra especial necesidad en los conflictos de competencia que se suscitan y el flujo de casos existentes en ambos fueros. Los actuales conflictos que existen, que es de competencia entre el fuero civil y comercial federal y el contencioso administrativo, están centrados en temas de servicio de audiovisuales, de Internet, acciones de Estado, perjuicios contra el Estado, consumidores, servicios públicos. Todo ello lleva a una gran litigiosidad, una enormidad de volúmenes de expedientes, y al tiempo que los justiciales están esperando que se diriman, en muchos casos, cuestiones de competencia que también lleva mucho tiempo. ¿Qué se pone en riesgo? Una garantía judicial, que es la tutela efectiva. El criterio principal para distribuir la competencia reside si el conflicto debe ser resuelto recurriendo a las normas y principios de derecho administrativo, de derecho civil y comercial. En muchos casos, que es lo que ocurre, se requiere la aplicación de ambas normas y principios. Y el criterio, y después es qué criterio prevalece, si una norma o la otra, si es civil, comercial o contencioso, privado o no. A la vez muestra una gran cantidad de conflictos, donde se entrelazan cuestiones, por ejemplo, como decía, derecho privado o específicamente derecho civil y comercial. En el caso, por ejemplo, de los servicios públicos, esta interrelación es manifiesta. Ello ha llevado al establecimiento incluso de criterios completamente de distribución de competencias que no logran una precisión suficiente. Cuando en un caso determinado prevalece la aplicación de las normas y principios del derecho privado sobre el derecho y viceversa, por ejemplo, los conflictos vinculados con la defensa de la competencia, que hoy son resueltos en la justicia civil y comercial, no involucran solo conflictos entre intereses privados, sino que está en juego el poder de la policía del Estado en el adecuado funcionamiento de la competencia, en el mercado de protección de los consumidores. Ello explica en general que se susciten cuestiones controvertidas, actos emanados por el Estado, lo que en otros ámbitos como servicios públicos justifica la intervención del fuero contencioso. La misma situación se da con la relación de la lealtad de competencia, patentes, marcas, navegación, aeronavegación, ciudadanía. Por eso es que este fuero, digamos, que se une, es tan importante porque van rozando, como dijimos antes, la competencia, los conflictos, y en realidad son jueces que cuando resuelven las competencias conocen perfectamente tanto el civil y comercial federal como el contencioso administrativo. Otro de los temas, por eso este es un proyecto que trata de terminar estas trabas, estas contiendas entre los fueros unificados. ¿Y qué resolvemos? Resolvemos los conflictos, resolvemos la tardanza en cómo se van resolviendo el problema de los ciudadanos, del Estado mismo. A su vez, todas estas idas y vueltas en materia de tribunal competente determina que sean llevados, como dije antes, por los jueces que realmente conocen tanto de civil y comercial federal como conocen de contencioso. Todo esto no hace falta ni aclararlo. Esto repercute en una imagen de la ciudadanía, frente a la ciudadanía, una imagen que da la justicia que no da respuesta, y que muchas veces los ciudadanos están esperando que resuelva, o el mismo Estado está esperando que resuelva un conflicto y pasa mucho tiempo en cuestiones que realmente no son necesarias. Esto que trae evita consecuencias negativas para la administración pública por periodos muchas veces muy cargados en un fuero, en otro fuero más cargado. Así, el nuevo fuero civil, que es el otro, el tercer título, como les planteaba, que es el fuero civil, comercial y contencioso administrativo federal, va a quedar conformado con una cámara de apelaciones, porque se fusiona, una sola cámara de apelaciones
que se llamará en lo civil y comercial Contencioso Administrativo Federal de la capital. Va a estar compuesta por 9 salas. ¿Por qué? Porque hay 5 que van a ser salas contencioso y 4 que van a venir del civil y comercial. Por lo tanto, se unen las salas bajo una cámara. 23 juzgados de primera instancia en lo civil y comercial y contencioso, con 2 secretarías cada una. Acá dejamos las secretarías, acá se fusionan los juzgados, se fusionan, se juntan las salas en una cámara y dejamos las secretarías. Los 6 juzgados federales de ejecuciones fiscales van a quedar y tributarios. Solo se integran con la unificación, no se crean nuevos órganos. ¿Esto qué significa? Que acá hay una fusión, se unen, contencioso administrativo, con civil y comercial federal, no requiere una erogación porque es la unión de los fueros y no hay que hacer nombramientos, ni designaciones, ni concursos, salvo cuando hay una vacante normalmente por los sistemas comunes. Luego hay un título tercero, que es el de Ley de Organización de Competencia en la Justicia Federal con asiento en las provincias. Y ahora vamos a las provincias. Este proyecto, con finalidad de fortalecer y especializar a la justicia federal con asiento en las provincias, se propone en un momento que sabemos que ya tuvo oportuno trámite parlamentario en el Congreso en la gestión pasada. Más laburo por la... Senador Ledy, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? Perdón, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, continúe, ministra, por favor. Muchas gracias, senadora. Bueno, decíamos que, por las dudas, ¿no? Que se fusiona, digamos, en la ley de estamos en las provincias, ¿no? Y se propone un proyecto que ya fue presentado justamente en la gestión pasada. Tuvo trámite parlamentario en la gestión pasada. La iniciativa que se propone recoge un texto de un proyecto de la ley impulsada por el programa Justicia 2020. El proyecto citado fue presentado ante el Senado por los senadores Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidendorf, senadora Silvia Elías de Pérez. Posteriormente se incorporó la firma de la senadora Brizuela y Doria. Bueno, muchos están, ¿no? Para la formulación de la iniciativa mencionada, se tomaron en consideración 144 proyectos y otros más que fueron presentados desde el 2008 en adelante. La iniciativa que se propone, el proyecto que impulsa este proyecto de reforma judicial, dispone la necesidad imperiosa de crear juzgados federales de primera instancia penal en las distintas jurisdicciones provinciales. ¿Por qué? Porque esto se hace con miras a agilizar y profundizar delitos que realmente hay que combatirlos, y es la trata de personas, el narcotráfico, el contrabando y todos los demás delitos federales. Este proyecto se retomó, lo retomamos. ¿Por qué? Porque entendió que es fundamental este proyecto para separar las competencias penales de las no penales, con asiento en las provincias. Sabemos que en muchos casos, en realidad, en las provincias es multifuero. Entonces, se persiguen 2 objetivos: la especialización del juez y la necesidad de que exista un número de jueces suficientes para que pueda adaptarse al sistema acusatorio adversarial. La implementación del Código Procesal Penal Federal necesita sí o sí jueces que se especialicen en la materia penal. La propuesta crea juzgados penales federales. Solicita a los actuales jueces federales que informen al Consejo de la Magistratura si pretenden continuar en ese cargo de los juzgados que hoy encabezan y que en el futuro, en la mayoría de los casos, serán de materia no penal y electoral, con excepción de faltas y delitos electorales. O si quieren asumir a la titularidad de uno de los juzgados penales que el proyecto crea.
El proyecto especializa por materia de competencia de los órganos que crea, con la intención de evitar el establecimiento de competencias múltiples y estructuras reflejas con los ministerios públicos. Otro de los objetivos del proyecto consiste en facilitar la investigación, juzgamiento de crímenes que realmente son más que difíciles hoy de combatir: el crimen organizado, la trata de personas, el lavado de dinero. Actualmente existen jurisdicciones que por sus dimensiones y complejidad hace necesaria fortalecer esta estructura de la justicia federal, debido a que fue concebida, considerada para una situación política criminal completamente diferente a la actual. La complejización de estos delitos, la multiplicación de la comisión de delitos federales complejos, hace necesario esta modificación. Por su parte, también se ha tenido en cuenta la densidad demográfica, la circulación de las personas, la circulación de las mercaderías, el tráfico fluvial, en cada economía, la economía regional, y cada día se generan situaciones más complejas para que el juez esté investigando y pueda combatir delitos de complejos increíblemente indispensables. Porque si uno quiere desarrollar una política criminal coherente y que sea esa política criminal sostenida en el tiempo, es necesaria esta modificación. Es también objetivo de esta reforma lograr la adecuación progresiva de las estructuras judiciales al nuevo Código Procesal Penal aprobado por la 27.063. Es importante señalar que si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación realiza constantes esfuerzos para fortalecer los tribunales del país, creando cargos, etcétera, es necesario formalizar esa creación de los nuevos juzgados antes de que se siga designando personal y cargos ad hoc. Ya debemos recordar que ya en el 2010 se llevaron una serie de medidas para reforzar y con la finalidad de reforzar esos juzgados y los tribunales que fueron radicados en el interior del país, con asientos en las localidades de Córdoba, Tucumán, Resistencia, Bahía Blanca, Salta, Posadas. Ella, a raíz de una evaluación encarada por la Unidad de Superintendencia y Seguimiento de Causas de Lesa Humanidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con relación a la complejidad de las causas en curso, la cantidad de procesos en trámite y el número de personal existente. Este proyecto, que fue tomado de la gestión anterior, ha sido recogido en su totalidad. Solo se corrigieron y se crearon, o sea, plazos previstos para los magistrados, toda vez que la iniciativa anterior ponía un plazo tal vez muy corto para cumplir tales objetivos. Mediante este proyecto, lo que en este proyecto de ley se busca es la creación de 94 juzgados federales de primera instancia en lo penal con asiento en las provincias de la Argentina y sus respectivos cargos de juez y jueza. Se van a transferir las secretarías. Esto significa que cuando un juez federal tiene una secretaría penal, tiene una secretaría de ejecución fiscal, tiene una secretaría civil y comercial, se va a transferir esa secretaría penal y esa estructura es utilizada, enteramente utilizada, para después, cuando se habilite ese juzgado, solo se deba designar el juez. Esto significa que también se limita la erogación presupuestaria porque no estamos creando un juzgado federal con toda la estructura. La Secretaría Penal pasa como estructura a ese juzgado. Es muy parecido, si ustedes recuerdan cuando empecé la explicación, de la creación y la unificación cuando hablamos de la justicia penal económica con la justicia criminal y correccional federal. ¿Por qué? Porque cuando creamos los 23, juntamos los 23, que eran los 11 con los 12, y creamos los otros 23 juzgados, dijimos que de las dos secretarías tomábamos una y esa estructura también hace
de estructura para no crear mayor erogación presupuestaria. Por eso, los juzgados van a ser estos de las provincias, creados con las estructuras, los magistrados, las magistradas, los funcionarios, las empleadas y las secretarías se transfieren. Por su parte, a partir de la fecha de habilitación de los juzgados creados, van a tener competencia amplia, penal, excepto en materia de delitos y faltas electorales, porque continúan donde se encuentran. Las causas en trámite ante las secretarías penales mantendrán también su radicación en los respectivos juzgados de origen. O sea, que esto que quede claro en toda la reforma, ¿eh? O sea, siempre se mantienen las causas en el juzgado de origen. Estos nuevos juzgados se van a ir habilitando, ¿no? Cuando se cuenten con las partidas presupuestarias y se implemente el Código Procesal Penal. Porque esto es de lo que se trata. Este proyecto trata de unificar, de homogeneizar, de poner en funcionamiento el Código Procesal Penal, el sistema acusatorio, y tener justamente los juzgados federales penales, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en las provincias, con la especialización correspondiente. Por eso es que también planteamos que la erogación va a ser escalonada. Es que esto también lo tuvimos en cuenta, va a ser escalonada. Según las estadísticas que se han ido tomando, por ejemplo, en la región NEA, se obtienen ciertos datos. Por ejemplo, bueno, esto si quieren se los mando por escrito para que ustedes lo tengan, lo vean. Pero hemos tomado las estadísticas, las necesidades por regiones, por provincias, Posadas y Resistencia, la región NOA, la región Centro, la región papiana y metropolitana. Bueno, y hemos ido tomando todas las características de lo que era el proyecto y actualizando también con los datos que tenemos, que es hasta el 2019, de la cantidad de causas, la cantidad de población, la cantidad de crecimiento, etc. La región de Cuyo, región sur, con respecto a las provincias. Hay un título cuarto que tiene que ver con las reglas de actuación, y esto es muy interesante. Se extiende a toda la justicia federal las reglas de actuación en el artículo 2 de la 27146, cristalizando los lineamientos que garantizan la independencia y la imparcialidad de los magistrados. Se trata de un punto sumamente importante, puesto que refiere a una de las deficiencias más evidentes del sistema de administración de justicia, y el objetivo es central en esta reforma judicial democrática. Se invita también a la Corte Suprema a que emita los códigos de ética, como dije, según las reglas de Bangalore, de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son las reglas y los principales, resumiendo, porque esto está en el proyecto, pero para explicarlo, de estas reglas? Es la de mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados, que no exista diferencia ni trato distinto, ninguna preferencia, y que sea igualitario. No realizar comportamientos que constituyan favoritismos ni con uno ni con otro, predisposición con respecto, una plena predisposición con respecto a las partes. Garantizar que las personas, los ciudadanos como los profesionales, tengan un trato digno e igualitario. Ejercer libres de interferencia, con desapegos a los poderes políticos, a los poderes mediáticos y a los poderes fácticos. Comunicar inmediatamente al Consejo de la Magistratura cualquier intento que existiera o pudiera existir de influencia en sus decisiones, ya sea de un poder político, de un poder económico, cualquier poder fáctico, que tenga cualquier integrante del Poder Judicial, ya sea con el Ejecutivo, con cualquier cuestión que haga la influencia. Evitar que el clamor público y el miedo haga que en ningún caso intervengan sus decisiones. No valerse del cargo para promover o defender intereses privados, ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan y que sean los jueces, los fiscales o los defensores, estén en una posición diferente a lo que es el ciudadano.
Eso sin perjuicio de sanciones que se tomarán. Otras normas complementarias que tiene que ver con, bueno, los anexos, que son cómo se van corrigiendo las normativas, y en definitiva, para que quede, esto es nuestro, del Poder Ejecutivo, nuestro proyecto de ley, es el proyecto que nosotros creemos que puede cambiar y que debe cambiar la imagen de la justicia, la confianza de la justicia. Es un planteo que nuestro presidente ya hizo, fue un compromiso que tuvo en la campaña y que obviamente queremos cumplir y encontramos ya el momento de presentarlo frente a ustedes para que este proyecto lo evalúen, lo enriquezcan y bueno, esto es en síntesis lo que nosotros planteamos acá el Ejecutivo como un proyecto para mejoramiento de la justicia, un proyecto donde se acerque, que sea que sea eficiente, que sea eficaz, que sea independiente y bueno, de eso se trata. Gracias por el tiempo y por escucharme. Muchas gracias.